Una de las cosas que más me llama la atención es la forma que Dios nos habla. Dios nos habla por medio de su palabra, Dios nos habla por las predicaciones, nos habla por profetas, nos habla por algún canto. A veces un canto nos llega al corazón, pero a veces Dios nos habla por los sueños. Ese es un tema interesante porque no todos los sueños vienen de Dios y hay sueños que son totalmente locos. ¿Cuántos han tenido sueños locos? Yo una vez me soñé que un caballo me hablaba, imagínense, qué cosa. Bueno, por cierto, lo que decía era muy interesante. Un día Pablo estaba durmiendo y se soñó que un hombre le decía: pasa y ayúdanos aquí. Era un hombre macedonio. Este hombre es un europeo, y Pablo se soñó que este europeo le habló, y entonces él entendió que Dios lo llevó, le hablaba que fuera a predicar en Europa. Para los que quieren abundar un poquito más sobre el tema de los sueños, en el libro de Crónicas, capítulo 3, Salomón tiene una conversación con Dios, y esa conversación es en un sueño. Cuando Dios le dice: pídame lo que quiera, y el Señor le dice a Salomón: no hay limitaciones. Salomón dice: yo quiero sabiduría para gobernar. Y el Señor le dice: ok, como no pidió ni plata ni poder, mira, todo eso se lo voy a dar, y sabiduría para gobernar. Tremenda enseñanza para nosotros, que a veces pedimos más de lo material que de lo espiritual, ¿verdad? Y el Señor le dio a Salomón tanto lo material que no pidió como lo espiritual. Y así a José, el esposo de María, le habló por sueños para que se fuera y pusiera buen recaudo a Jesús y a María, y luego para que regresara. Y a José en el Antiguo Testamento le habló por sueños. Para los que quieran ahondar en ese tema, Dios sí nos habla a veces por medio de sueños. Solo hay que asegurarse que el sueño venga de parte de Dios y no de nuestro corazón, ¿verdad? Bueno, Pablo entendió que tenía que ir a Europa a predicar, y empezó en un lugar que se llama Filipos. Usted encontrará la historia en el libro de los Hechos, capítulo 16, versos 11 al 41. Ahí está la historia de cómo Pablo, habiendo entendido que el Señor lo estaba mandando a predicar a Europa, entonces fue a Filipos, y ahí empezó a predicar. Le predicó a las mujeres que se reunían a la orilla de un río para adorar a Dios. Ahí les predicó, y una preciosa hermana que se llama Lidia, ella fue la primera que se convirtió con toda su casa, y los invitó a que vinieran a su casa. Y luego el apóstol Pablo lo meten en la cárcel. Ese lugar, Filipos, es muy importante porque es la entrada del Evangelio. La primera vez que se predicó el Evangelio en Europa fue en Filipos. Y ahí metieron a Pablo y a Silas en la cárcel, y tenemos una de las historias más bonitas que hay. Es cuando Pablo y Silas en la noche, a pesar de que estaban maltratados, ellos cantaban himnos al Señor. ¿Alguna vez usted se ha sentido así muy maltratado, como que ya no tiene fuerzas, como que está totalmente aplastado, pero hay algo en su corazón que le dice: adore a Dios? ¿A cuánto les ha pasado? Porque nosotros no adoramos a Dios por lo bien que nos va. Nosotros adoramos a Dios porque Él es Dios. Por eso lo adoramos. Nosotros no alabamos a Dios porque esta fue una buena semana. Es más, voy a hacer un ejercicio. ¿Cuántos han tenido una semana difícil? Levanten la mano. Pero estamos aquí adorando a Dios, ¿cierto? Porque no es por lo difícil o no difícil, es porque Él se merece toda la honra y toda la gloria y el honor y el imperio. Y Pablo y Silas estaban ahí. Tal vez me lo bajo un poquito, John, porque estoy un poco incómodo. Pablo y Silas estaban ahí en la cárcel,
y a pesar de que estaban, gracias, a pesar de que estaban amarrados las manos y los pies, ellos estaban cantando himnos al Señor. Bueno, pasa que entonces, cuando sacan a Pablo y a Silas de la cárcel, acuérdense que el carcelero de Filipos, él le pregunta a Pablo y a Silas, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo le contesta, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Tremenda declaración del apóstol Pablo. Esa declaración salvó al carcelero de Filipos y a toda su familia, porque dice la Escritura que esa misma hora creyeron el carcelero y su familia. Pero esta incursión en Filipos fue cortita, muy cortita, porque luego de ahí Pablo y Silas tuvieron que irse, prácticamente los echaron de la ciudad. Y si usted sigue leyendo, verá que ellos fueron a Tesalónica, predicaron el Evangelio y luego fueron a Berea, y bueno, ahí podemos seguir. El tema es importante porque hoy vamos a empezar a estudiar la carta a los filipenses. Entonces voy a pedirle que abra su Biblia en la carta de Pablo a los filipenses. Esta carta Pablo la va a dirigir a estos hermanos que yo le acabo de contar a usted, a la hermana Lidia y su familia, y al carcelero de Filipos y su familia, sus amigos. Pero resulta que el reino de los cielos, dijo Jesús, es como esa levadura que una mujer echó en 3 medidas, 3 vasijas de harina. ¿Qué pasa cuando usted pone levadura, la mezcla con harina? Las que saben cocinar, porque yo no sé mucho de eso, ¿qué pasa? ¿Cómo? Se crece. Ajá. Así es el reino de los cielos. Donde hay un cristiano, afecta su entorno. Escuche bien, usted es cristiano. Donde usted está, afecta su entorno. Y la palabra de Dios corre y es glorificada. A mí me bendice mucho las historias que me cuentan algunos hermanos de cómo, conversando con inconversos, ellos se convierten, ellos escuchan la palabra, ellos quieren saber más. Eso es lo que pasa con el reino de los cielos. Pasó aquí. Quedó la familia de Lidia y la familia del carcelero en Filipos unos 11 años atrás. Pablo había salido de ahí de Filipos y solo esas 2 familias estaban. Pero cuando ahora está escribiendo esto, Pablo, 11 años después, Pablo está encarcelado, está en una casa de alquiler, pero encarcelado, tiene, ¿cómo llaman esto? La casa por cárcel. Él está escribiéndole a estos hermanos, ya aquí podemos ver que no son solo 2 familias, ahora hay una iglesia organizada. Pablo menciona en este texto obispos y diáconos. Qué lindo, ¿eh? ¿Sabe? Eso es lo que pasa cuando hay cristianos y los cristianos hacen la parte que les toca. El reino de los cielos hace que esto crezca. Para mí es una bendición. Yo veo la iglesia hoy, la veo bonita. Hay muchos hermanos que han salido y otros que han venido. Pero donde ellos van, la palabra de Dios va con ellos. Los que vienen, la palabra de Dios está con ellos. Y cuando usted sale de aquí, a donde usted vaya, la palabra de Dios está con usted y está afectando al mundo. Gloria a Dios. Pablo, versículo 1, queridos hermanos. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. En este primer versículo podemos ver cómo Pablo se percibe a sí mismo. Pablo dice, yo soy un siervo de Jesucristo. Pablo escribió del Nuevo Testamento, Pablo escribió 13 epístolas. 13 libros de los 27 que hay en el Antiguo Testamento los escribió el apóstol San Pablo. La doctrina que nosotros enseñamos
está basada en mucho en las cartas del apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un hombre muy inteligente, en su tiempo fue rico, fue poderoso, estuvo en el Sanedrín, pero cuando él viene a Cristo, él entiende su posición. Y hoy quiero marcarlo porque nosotros en nuestra enseñanza de hoy vamos a ver que el tema de la conciencia que tengamos acerca de quiénes somos va a definir en mucho lo que nosotros hacemos en la iglesia. Puede ser que usted piense que usted solamente es un hermano que viene cada domingo y que eso es todo lo que hace. No es así. Cuando usted viene a la iglesia, usted le está sirviendo al Señor. Cuando usted está dando testimonio fuera de la iglesia, usted se comporta como debe comportarse en su trabajo, en su estudio, en donde usted vaya y como usted habla y la forma en que usted hace negocios y la forma en que usted trabaja, usted está sirviendo a Dios. Pablo está aquí marcando la pauta para nosotros. Él dice, yo soy siervo de Jesucristo. Cada cristiano debe entender que su posición en el mundo, además de lo que hemos estudiado, es servir. Servir. La Iglesia Bíblica de Atenas tiene un eslogan, por ahí en alguna parte lo han de ver, que dice que esta es una iglesia que sirve a Dios y al mundo por amor. Servir. Pero cuando usted sirve, usted debe darse cuenta que usted no sirve al hombre, usted no sirve al pastor, usted a quien sirve es a Dios. Siervo de Jesucristo. Me hace mucha gracia cuando alguna vez algún hermano me ha dicho, es que yo estoy en tal iglesia ayudándole al pastor fulano de tal. Si usted viene y le sirve y hace un servicio por ayudarme a mí, usted está equivocado. Usted no tiene que ser ujier o diácono o evangelista o maestro o predicador para ayudarme a mí. Usted tiene que ser siervo de Jesucristo. Todo lo que haga, así sea cerrar las sillas al final del culto, usted tiene que hacerlo para el Señor, no para los hombres, no para que te vean. Pablo y Timoteo aquí están presentándose como era la costumbre cuando uno escribió una carta, pero Pablo dice, nosotros somos siervos de Jesucristo. No se nos tome como el gran hombre de Dios, tómesenos como el hombre del gran Dios. No pienses en mí como alguien grande, piensa en mí como alguien que sirve al grande, al único que merece la honra y la gloria. Y usted también tiene que percibirse a sí mismo como eso. Debe saber que todo lo que usted hace, lo hace para el Señor. Sí, aunque usted esté trabajando para un jefe, usted lo hace como para el Señor. Cada uno de nosotros. Ahora el apóstol Pablo nos dice a quién le está escribiendo la carta, y yo quiero decirles esto: sirviendo a Dios, le servimos a los hermanos, y sirviéndole a los hermanos, le servimos a Dios. Por eso, si aún usted no está en algún área de servicio, también sería bueno que se pregunte, ¿cuál es el don que tengo yo? ¿Cuál es el talento que Dios ha puesto en mis manos? ¿De qué forma puedo yo servir a la congregación y a mis hermanos? Tomando en cuenta aquello que está escrito en Primera de Pedro, capítulo 4, que dice, verso 10, que dice, cada uno, usted y yo, según el don que ha recibido de parte de Dios, compártalo con los demás como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Como Dios tiene muchas formas de servir a los demás, en cada uno de nosotros ha puesto un talento. ¿Cuál talento tenemos? Debemos usar. Entonces, una llamada de atención a servir, a buscar la forma. Si usted es evangelista, evangelice. Si usted es maestro, enseñe.
Si usted es un servidor, sirva. Incluso el apóstol Pablo en Romanos capítulo 2, 1 Corintios capítulo 12, él menciona a los que administran, a los que presiden. Cada uno de nosotros tiene algo que puede dar al Señor y puede darle a los hermanos. Ojalá todos nosotros pudiéramos dar en el servicio más que recibir. Bueno, Pablo menciona aquí 3 tipos de personas en este versículo. Habla de los santos, habla de los obispos y habla de los diáconos. Dice, por lo que vemos aquí, que había una iglesia organizada. Obispos y diáconos son los que dirigen la iglesia. En este momento se les llamaba obispos. Significa supervisor. Obispo significa supervisor. Es la palabra griega para supervisor. Curiosamente la hemos cambiado, ¿verdad? Ahora los obispos son los más grandes. No, eran los supervisores. Estaban con los hermanos ayudándoles para que las cosas se hicieran bien. Algo como un pastor. Y además habían diáconos, que son los que están muy atentos a las necesidades de los hermanos para ayudarles. Sin embargo, la palabra santos aquí es la palabra que define a todos los cristianos. Yo quiero que usted haga un ejercicio conmigo. Ponga su mano derecha en su pecho y diga: yo soy santo. Yo soy santo. Hermano, santo significa apartado para Dios. Yo soy santo. Aquí no está refiriéndose a San Rafael Arcángel, no se está refiriendo a Santo Tomás Moro, no se está refiriendo a ningún santo que conozcamos del santoral. Se está refiriendo a cada hombre, cada mujer que ha recibido a Cristo por la fe en su corazón y se sabe a sí mismo hijo de Dios. Cada uno de ustedes y yo somos santos. Y el apóstol Pablo continúa hablando sobre su propósito de la carta. Esta es una carta preciosa. Algunos le llaman la carta del gozo, porque en toda la carta usted va a ver cómo Pablo se goza, pero también nos llama a gozarnos en el Señor. Y es que, hermanos queridos, la palabra gozo es una palabra muy interesante. La gente lo asocia con placer. Gozó de sus vacaciones, ¿verdad? Pero sin embargo, lo que significa la palabra gozo aquí es un estado permanente de tranquilidad, de paz, de alegría. Y esa paz, esa alegría, solo Cristo la puede dar. Conversaba este viernes por la noche con una parejita de muchachos allá por el lado de Sarapiquí, por ahí, y ellos me decían 2 cosas diferentes. La muchacha estaba gozosa de que el Señor la había llevado a una iglesia en la que ella se sentía muy, muy bendecida. Por cierto, ¿cuántos se sienten bendecidos en esta iglesia? Esta es una de las buenas iglesias, pero no porque nosotros seamos muy cargas, sino porque hemos llegado a ser una familia en Cristo, ¿cierto? Somos uno. A mí me bendice tanto verlos a ustedes y de verdad abrazarlos y somos muy defectuosos todos, pero nos amamos. Esta es una de las mejores iglesias del mundo, por eso, por el amor de Dios que hay entre nosotros. Y en cambio, el esposo de la muchacha estaba quejándose porque él no había encontrado una iglesia que le llenara el corazón. Dice: ¿por qué es que yo veo, dice, que hay tanta gente, dice, que está en la iglesia, dice, pero pecan y son muy hipócritas? Y me dijo de todo, ¿verdad? Y yo dije: caray, vos estás tratando de encontrar una iglesia diferente a eso. Sí, una iglesia que sea totalmente diferente.
no se va a poder. No se va a poder. Porque todas las iglesias están compuestas por hombres y mujeres que, siendo santos para Dios, apartados para Dios, seguimos siendo imperfectos. Y no podemos dejar de ser imperfectos. Al final, en el versículo 6, cuando lleguemos ahí, veremos cómo nosotros tendremos que ir siendo perfeccionados hasta el último día. Ninguno de nosotros lo alcanzará en esta vida. Por eso aquí está la ciencia del amor. En esto conocerán, dijo Jesús, que sois mis discípulos. ¿Alguien se acuerda del resto? En que tengan amor los unos por los otros. En esto conocerán que son mis discípulos. Yo estoy seguro que algunos de ustedes que me conocen bastante bien, les ha tocado difícil soportarme. Porque yo, aunque usted no lo crea, soy bastante insoportable. Tengo cosas. Si no, pregúntele a Tita. O pregúntele a mis hijos, ¿verdad? Yo soy un mortal igual que cualquiera. Y usted tendrá cosas que también seguramente son difíciles de soportar para los demás. Pero en esto consiste el amor, ¿verdad? El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta, todo lo espera. El amor no es jactancioso, no tiene envidia, no busca lo suyo. El amor nunca deja de ser. Entonces, sea como sea usted, no puede quitarse el tiro. Yo lo voy a amar. Y lo voy a amar porque en mi corazón yo decidí amarte. Y de eso se trata el amor, de una decisión. Sí, como sea, yo los amo. A veces me sacan de aquí, pero yo los amo. Igual yo recibo su amor, de verdad que sí. Y esta carta precisamente el apóstol Pablo se la escribe a gente que lo amaba mucho. Cuando lleguemos al capítulo 4, ustedes verán cómo esta gente le mandaba a Pablo para sostenerlo a él mientras él estaba en la cárcel. Y lo ayudaban para que él pudiera sobrevivir. Pero Pablo los amaba igual, entrañablemente. Santos, separados para Dios, imperfectos, pero separados para Dios. Luchando, pero separados para Dios. Mario dijo hace un rato, si usted no ofrenda, no se va a perder, no se preocupe. Para los que a veces han oído hablar de Malaquías capítulo 3, verso 8 al 10, que el Señor le dice a la nación de Israel, la nación toda me habéis robado. ¿Y en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. ¿Ustedes alguna vez han oído que entonces a alguien desde el púlpito ha dicho, ve hermano, si usted no diezma, usted es un ladrón? ¿Lo han oído? Tal vez en este púlpito nunca lo va a oír, pero en predicaciones por televisión, en otras iglesias usted lo habrá oído. No, y no. Les he enseñado y quiero recalcarlo hoy. Desde Génesis 1:1 hasta Mateo 25 algo, la muerte y resurrección de Cristo, es el trato de Dios con el pueblo judío. Y cuando usted lee ese texto dice, la nación toda me habéis robado. O sea, le está diciendo a los judíos, porque ellos tenían una ley, la nación toda me habéis robado. Cuando Cristo muere y resucita, la ley judía ya no existe, es quitada. ¿Cuál es la ley ahora? La ley del amor. ¡Qué dicha! El pastor dijo que ya no hay que diezmar. Suave un toque, tranquilos, no se sulfuren, vamos por partes. El Nuevo Testamento rige para nosotros. ¿Sabe qué dice el Nuevo Testamento con respecto a dar? Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre.
O sea, no es que Dios dijo, ya no den, tranquilos. No, dice, cada uno dé. Pero el detalle es que usted tiene que proponerlo en su corazón. Esto está más feo todavía. Porque entonces lo que usted da demuestra lo que hay en su corazón. Allá era el 10%. Y era obligado. Y no era el 10%, realmente era el 23%. Pero otro día se los explico. Y era obligado. Aquí ya no es obligado, sino que es de acuerdo a lo que hay en tu corazón. Uy, significa que lo que das demuestra lo que hay en tu corazón. Se puso peor, ¿verdad? Yo conozco en esta iglesia un hermano que no da el 10, da el 15, da el 20, a veces da el 30. Y Dios lo bendice, porque eso es lo que hay en su corazón. Santos de Dios, apartados para Dios, viven de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahora, si usted todavía no le llegó corriente y usted dice, never, pastor, never. Yo, qué lindo, estoy aprendiendo inglés. Estoy volando con el inglés. La próxima vez que predique Steve, yo le traduzco. No me convence, pastor. No me vas a sacar ni un 5. Mario lo dijo hace un rato. ¿Sabe qué va a pasar, hermano? No va a pasar nada. Porque usted va para el cielo conmigo. Porque la salvación no es por obras. No es por obras. De igual manera, si usted se enojó con su esposa esta mañana y usted se muere, le da un infarto y se muere, adivine para dónde va usted. Porque no es por obras. Cuando aquí dice santos, significa que Jesucristo te libró del pecado y de la muerte una vez y para siempre. No importa lo que hagas, y alguno me dirá, entonces se puede pecar. No, es que aquí tenemos que pensar en esto. Los muertos no respiran, los vivos sí. Los muertos no comen, los vivos sí, ¿cierto? Los muertos no sonríen, los vivos sí. Los impíos viven en pecado. Los que han nacido de nuevo no practican el pecado. Si usted encuentra que alguien que dice que es cristiano practica el pecado, no es cierto. Recuerde que 1 de Juan 5:18 dice, todo aquel que ha nacido de nuevo no practica el pecado. Sí peca por accidente, sí peca porque sigue siendo chapa, ¿verdad? Somos imperfectos. Eso es una cosa y practicar el pecado es otra. Un muchacho que hablaba conmigo, le gustaba mucho rajar, palabra tica que significa rajar. ¿Qué significa rajar? Todo eso que dijeron ustedes. Sí. Era un rajón. Él decía, pastor, dice, en la iglesia donde yo estaba, dice, en la iglesia en la que está todavía, hicimos esta semana un ayuno, dice, un ayuno desde las 5 de la mañana hasta el día siguiente. Y ustedes no ayunan, dice. Él dice que no, yo sí ayuno. Para que lo sepan, yo ayuno. Yo ayuno de noche y vigilo de día. No, cuando el Señor me pone que ayune, yo ayuno, pero nunca se lo digo a nadie. Yo creo que no se le debe decir a nadie. Pero Él me lo decía, nos lo decía. Y pastor, y es que la santidad, y es que la ropa, y es que las mujeres no deben pintarse, y las joyas, las mujeres no deben andar aretes. Era una cosa impresionante. Y otro día estaba en la casa de un hermano y le dijo, usted es un pecador porque usted tiene una botella de whisky ahí. Yo no estoy de acuerdo con que usted tenga una botella de whisky en su casa, pero es su asunto. Y entonces otro hermano que estaba a la par de él le dijo, ¿sabes qué? Él tiene una botella de whisky, usted ayuna, pero usted vive en unión libre. ¿Qué le parece ese tipo de santidad? Ayuno y oración y en unión libre.
Unión libre es practica el pecado, significa está en pecado. Ahora, hay hermanos preciosos que no se pueden salir de eso porque la persona con la que viven y tienen hijos no se quiere casar. Ahí se aplica 1 Corintios capítulo 7, que dice: cada uno según fue llamado, así quédese. Si tu esposo o si tu pareja que no es cristiano consiente en vivir contigo, dice Pablo, no lo deje, take it easy, déjeselo al Señor y el Señor lo va a arreglar eso, tarde que temprano. Pero queridos hermanos, santo que peca voluntariamente no es santo. Santo que peca por accidente sí es santo. Y cuando Pablo habla aquí de santos, se refiere a todos los que han nacido de nuevo y que para Dios están viviendo una vida agradable a los ojos de Dios. La pregunta para usted y para mí es: ya Cristo nos hizo salvos, ¿estamos viviendo una vida que agrada a Dios? Cada día allá afuera, en nuestros trabajos, en nuestros estudios, en los lugares donde vamos, en las cosas que hacemos, en los negocios que hacemos, en lo que compramos, en lo que vendemos. Ayer, porque andábamos todo el día en la calle, tuvimos que pasar a almorzar. No lo hago muy seguido porque es muy caro. Pero yo sabía lo que había comido y lo que Tita había comido. Y en el restaurante, cuando llegué a pagar, el muchacho me dijo: ok, un gallo de arracache, eso fue lo que me comí, un gallo de arracache, una, ¿cómo se llama esta cosa que haces de maíz? Chorreada, una chorreada con una tilla y 2 frescos. Y yo vi que lo que me cobró me gustó, porque me cobró menos. Y la carnita me dijo: hey, déjalo así, tranquilo, take it easy. Él fue el que se equivocó. Pero yo soy cristiano. ¿Sabe qué hice? ¿Cuántos saben lo que yo hice? Lo mismo que haría usted, si es un hijo de Dios. Yo le dije: no, te falta la chorreada para llevar. Ah, cierto, habían pedido una chorreada para llevar. Y me la cobró, ya me gustó menos, pero cada cosa que usted hace, hermano, evidencia si Cristo vive en usted. Cuando hablamos de santos, no hablamos de gente perfecta. Hablamos de gente que ha sido apartada por Dios, para Dios, y que va caminando en este mundo en un camino que quiere agradar a Dios. Y cada cosa que hace es evidencia. A Gálatas capítulo 5, verso 21. Yo amo ese texto. El fruto del Espíritu es. Y yo quisiera predicar mucho sobre ese texto, solo voy a decir esto: el fruto del Espíritu Santo es. Eso significa que cuando usted nació de nuevo, el Espíritu Santo de Dios vino a morar dentro suyo y empezó a producir fruto. Yo le decía a este muchacho el viernes en la noche, lo he dicho muchas veces aquí: ¿usted ha visto alguna vez un palo de mangos pujando para echar mangos? Y el palillo se para ahí y dice: uy, ahorita vienen a buscar mangos, hagamos mangos. Y a ver, y salen los manguillos, ¿verdad? Cuando usted es nacido de Dios, usted no puja para lograrlo. Le es natural. El amor, gozo, paciencia, ¿verdad? Fe, bondad, mansedumbre, bondad, benignidad y templanza, eso el Espíritu Santo lo produce en usted. Ahora usted me preguntará: pastor, ¿cómo es que eso se produce en nosotros y a veces me bajo de la cruz? Precisamente porque estamos todavía en este cuerpo. El apóstol Pablo dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque yo con mi mente quiero servirle a Dios, pero encuentro otra realidad en mis miembros. Cuando me doy cuenta,
versión Oldemar habla hoy, ya metí la pata. Pero no significa que no soy santo. Solo significa que todavía no hemos llegado al final, a la vida eterna. Sigamos leyendo ahí. Querido hermano John, a mí ponme las luces igual que a todo el mundo, porque se me olvida y sigo predicando hasta las 1 y 2 de la tarde. Sí, Señor. Amén. Gracia y paz a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. La palabra gracia en el Nuevo Testamento no solo significa salvación, significa muchas cosas más. Cuando en una carta usted le dirige a alguien una carta, usted le dice, espero que se encuentre bien, ¿cierto? Yo le pongo así, espero que se encuentre bien, que el Señor lo bendiga. Ok, esta gracia de lo que está hablando Pablo aquí es el favor de Dios y también la paz. Hermanos queridos, la paz no es un estado de ausencia de dificultades. La paz es un estado de serenidad en medio de las dificultades. Ahora bien, en este mundo que vivimos hoy en día, no es fácil mantener la compostura. Hay tantas cosas, tantas, que te es difícil mantener la compostura. ¿Qué es lo que va a lograr que yo mantenga mi compostura, mi serenidad, si yo estoy plenamente consciente de que yo soy un hijo de Dios? Hace unos días, por una situación económica, teníamos en casa una dificultad grande. Y yo estaba pensando en esto y sentado a la par de Tita, yo le dije, Tita, vieras que empiezo a sentir algo de ansiedad. Porque Tita y yo tenemos la costumbre de que lo hablamos casi todo. Entonces queremos ser transparentes lo más que podamos. Y yo le dije, a mí me gusta decirle cómo me siento. Tita, siento algo de ansiedad. Y ella me dijo, es natural. La presión que tenemos es fuerte. Pero en ese momento, hermanos, la bendita misericordia de Dios me trajo aquel versículo de 1 de Pedro, capítulo 5, que dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? ¿Alguien lo quiere completar? Porque Él tiene cuidado de vosotros. Y entonces yo sentí aquella paz tan linda de decir, hey, ¿cómo es que se me había olvidado que Dios tiene cuidado de nosotros? Y pude estar tranquilo. Y la situación sigue y ahí tendremos que resolverla, pero se me quitó la ansiedad. La ansiedad tiene que ver con el temor de las cosas que nos van a pasar. Es una respuesta bioquímica del cerebro humano ante la amenaza y el riesgo. Y en estos días es muy normal. ¿Sí o no? Que en estos días, yo me imagino que es muy diferente a cuando Isaac estaba meditando en el campo allá y veía las vacas y decía, bueno, tengo tantas vacas, vamos a ver, ¿cuál me como mañana? Diferente a que hoy en día usted y yo estamos ahí con el recibo del agua, de la luz, los impuestos, la casa y la comida y la ropa y los chiquillos y el carro, los que tienen carro y se está metiendo se va a meter el agua en invierno. Todas esas cosas son muy diferentes a aquel tiempo. Hoy en día es difícil. Pero si usted, esta es la clave del sermón de hoy. Pare un momento, pare las máquinas, todo el mundo concentrado en esto. Yo estoy convencido que esto es lo que Dios quiere al poner esto en su palabra. Que nosotros tengamos plena conciencia del cuidado de Dios para con nosotros. Si usted está plenamente consciente del cuidado de Dios para usted, cuando venga una enfermedad no lo va a abrumar.
Porque usted sabe que, ok, tengo la enfermedad, pero yo voy a ir pasando por medio de la enfermedad y Dios me está cuidando. No me está cuidando la enfermera más calificada de Costa Rica. No me está cuidando el doctor más calificado de Costa Rica. Dios, que hizo el cielo y la tierra, me está cuidando. Cuando estés en una situación económica difícil, vas a pasar por ella porque eres un ser humano igual que todos y porque Dios lo permite, pero Dios te está cuidando. Todo lo que pasemos en esta vida, tenemos que tener claro que Dios nos está cuidando. Cuando el apóstol Pablo dice gracia y paz a vosotros, él está expresando su deseo, pero Dios, que fue el que lo inspiró para que escribiera la carta, le está diciendo a los hermanos, gracia y paz. El favor de Dios te da paz. ¿Ves? Gracia, en este caso, significa el favor de Dios te da paz. A veces hay que tomar decisiones. Uno está pensando en si X o Y y la mente lo traiciona. Porque la mente le dice, X te conviene más por esto y esto y esto, y Y te conviene pero no tanto por esto y esto y esto. Pero no conoces el futuro. No sabes qué va a pasar dentro de 20 años. Dios conoce tu futuro. ¿Cuántos saben que Dios conoce nuestro futuro? Y a veces X me conviene hoy, pero Y me conviene para los próximos 20 años. Entonces Dios, como Él te ama y Él te cuida, Él te dice, ok, quieres X, pero yo te cuido, apartemos X. Y Dios hace algo para que X no funcione y tomes Y. ¿Por qué? Porque Él sabe lo que te conviene. Hay que tener plena conciencia de quién es Dios. Tal vez esta sea el principio de la predicación. Queridos hermanos, ¿usted está plenamente consciente de quién es Dios? Plenamente consciente. Job dijo, de oídas te había oído. Yo veo a Job haciendo sacrificios, clamando a Dios, buscando a Dios antes de toda la prueba. O sea, yo estoy viendo a Job, un hombre piadoso. Y cuando pasa por todas las pruebas, él dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Hermanos queridos, tenemos tanto alrededor que la mayoría de las veces no estamos plenamente conscientes de quién es Dios. Él creó el cielo y la tierra con el poder de su palabra. No hay poder más grande que el poder de Dios. No hay sabiduría más grande que la sabiduría de Dios. No hay potencia mayor que la de Dios. Y Dios vive dentro de nosotros. El detalle está en cuánto usted está plenamente consciente de esa realidad. Es maravilloso cómo Dios puede transformar todo lo que es negativo en algo positivo. Pero Dios quiere que tomes conciencia, plena conciencia, de quién es Él y lo que Él puede hacer por tu vida. Vamos a terminar leyendo los versos que continúan y veamos si la misericordia del Señor nos permite un poquito más. Querido John, ¿cuánto tiempo llevo? ¿Cuánto? 47. ¿En serio? Cierre su Biblia y seguiremos después. Esta mañana, hermanos, quiero pedirle que incline su rostro. Les hablé de los sueños al principio.
Yo soñé ayer que no terminaba el sermón y que les decía a ustedes, apenas estoy empezando la predicación. La predicación de hoy no ha sido tan teológicamente profunda como otras veces, pero yo sé que el Señor ha cambiado la perspectiva de algunos de ustedes y han sentido paz. Quiero transmitirte esto. Eres un hijo de Dios. Tienes el favor de Dios. Puedes disfrutar de la paz. Solamente tienes que dejar de lado el control de tu vida a las manos de Dios. Pon el control de tu vida en las manos de Dios. Y entonces podrás disfrutar de este favor de Dios y paz que ya tienes. No es algo que vas a conseguir, sino que ya tienes. Señor, gracias por tu misericordia y tu bondad. Por permitirme hablar esta mañana a tu pueblo, Señor, gracias. Gracias por cada hombre, mujer y niño que estuvo hoy aquí. Y gracias, Señor, por ser quien eres, amarnos como nos amas, cuidarnos como nos cuidas. Perdónanos, Señor, porque en nuestra debilidad humana, Señor, a veces flaqueamos en la fe. Pero tú eres nuestro Dios y siempre nos haces volver la mirada hacia ti, Señor, y recordar que tú nos cuidas. Te damos gracias, Señor, porque en ni un solo momento quitas tus ojos de nosotros. Por Cristo Jesús, ahora te ruego que le ayudes a cada hermano en su necesidad, en su aflicción, en sus preocupaciones. Y que la paz de Cristo, Señor, gobierne en esos corazones y en el mío. Por Cristo Jesús. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Vayan en paz.